Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Hoy se presentó el análisis de la coyuntura económica preparada por FUNIDES que revela una leve desaceleración económica. Y en un momento estará con nosotros el director ejecutivo de esa institución, Carlos Muñiz. Y en la segunda parte del programa tendremos a Carlos y Luis. Y ahora vamos al informe de coyuntura económica que presentó esta mañana FUNIDES, analizando el segundo trimestre del año. Nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernández. Muchas gracias por tenernos de nuevo en el programa. En este informe ustedes hablan de una leve desaceleración económica. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Efectivamente, estamos hablando de que los indicadores de actividad económica están sugiriendo que la economía está pasando de un crecimiento un poco por encima del 5% en el 2011-2012 a un crecimiento que se va aproximando más hacia el 4%. Por ejemplo, en los últimos 12 meses el IMAE, o sea, el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central, creció 4,8% y ya más recientemente, en el primer cuatrimestre del año, creció 4,3% comparado con el primer cuatrimestre del año pasado. O sea que tenemos una economía que está todavía creciendo a tasas relativamente altas, pero no con la potencia que teníamos hace 2 años. ¿Ustedes están contemplando para el segundo semestre del año o las proyecciones futuras lo que se presume que podría ser el impacto de la inversión en Tumarín? Dicen que Tumarín finalmente arranca en octubre, noviembre de este año. También hay mucha especulación en relación a las supuestas inversiones del Gran Canal Interoceánico, por lo menos de los estudios. ¿Esos estudios tendrán algún impacto económico en el país? Sí, nosotros tenemos en realidad 3 escenarios de crecimiento. Un escenario base que es básicamente una continuación de las tendencias que estamos viendo ahorita, pero sí incorpora unos cambios importantes que te voy a mencionar. Un escenario de riesgo y un escenario de oportunidades, ¿no? En el escenario base básicamente tomamos en cuenta 2 factores. Uno, el entorno internacional, que es un crecimiento lento de las economías avanzadas como Estados Unidos, y un debilitamiento del crecimiento de las economías emergentes. Y a nivel interno estamos observando que la inversión privada está menos fuerte que el año pasado y menos fuerte de lo que habíamos proyectado, pero por otra parte el gasto público está creciendo a una tasa mucho más alta que la que habíamos pensado. En su conjunto estos factores más o menos se neutralizan, por lo que estamos viendo un crecimiento como del 4% para este año y el próximo, 4,5% para el 2015, con un promedio de 4,2% que es parecido al que teníamos en el informe anterior. Pero hay un conjunto de riesgos, tanto externos como internos. A nivel externo tenemos mucha volatilidad en los mercados. En Estados Unidos hay ciertas dudas todavía de cómo se va a manejar la situación fiscal de mediano plazo. Y a nivel interno tenemos también a nivel interno las exportaciones están muy débiles. En el primer cuatrimestre crecieron 2,5% nada más. Y está el tema de cómo se va a perfilar la ayuda venezolana a partir del 2014. Entonces, ayer se anunció, por cierto, que Estados Unidos le deniega por segundo año consecutivo a Nicaragua el waiver de la transparencia. Y eso está relacionado con el asunto de cómo se maneja la cooperación venezolana fuera del presupuesto. Sin embargo, la cooperación del Banco Mundial y del BID no pareciera ser afectada por este tipo de decisiones. No, en este tipo de casos no. En otro tipo o sea, en este waiver no tiene esas implicaciones para los financiamientos de las instituciones internacionales. Eso sería solamente en el caso del waiver de la propiedad, que aparentemente, pues según dice el gobierno, han venido resolviendo casos al ritmo requerido. Exactamente, eso es lo que se ha informado y eso es lo que tengo conocimiento por parte de otras fuentes también. Pero entonces en este escenario alternativo también incorporamos el posible efecto de una disminución en la ayuda venezolana. Entonces tenemos un crecimiento promedio más cercano al 3 que al 4, o sea, algo así como 2,8. Pero también porque así como hay factores de riesgo, hay factores que pueden elevar el potencial de crecimiento. Tenemos un escenario que le llamamos de oportunidades, donde hemos incorporado un aumento más fuerte en la inversión.
un 15% el próximo año y un 20% en el 2015. ¿Proveniente de dónde? Proveniente, por ejemplo, de que pudiese, ya sea de una mejora muy importante en clima de inversión que haga que la inversión local repunte, o el inicio de proyectos como Tumarín, la refinería también. Cuando Wang Jing dice que va a gastar 900 millones de dólares en estudios, eso significa plata que le van a pagar a McKinsey, que le van a pagar a McClarty, que le van a pagar a RM o a China Railroad Company, o alguna plata, algo de eso va a invertirse en el país. Algo de eso queda así, pero como no tenemos conocimiento, pues no lo estamos incorporando. O sea, para ustedes en este momento, esa clase de inversión en consultorías, en estudios... No lo estamos incorporando. O sea, además, como vos decís, en el caso de estudios de factibilidad, la mayor parte es pago al exterior, pero obviamente algo queda así, ¿no? Lo que sí ya estamos comenzando a comentar en este informe es, estamos comenzando a analizar, basado en la experiencia histórica de otros países y basado en la literatura económica, cuál es el impacto de estos grandes proyectos, ¿no? Para que ya como nación comencemos a pensar en estos temas, ¿no? Por ejemplo, obviamente estos grandes proyectos tienen beneficios potencialmente muy importantes, te pueden dar un salto en el Producto Interno Bruto y pueden ser catalizadores de otras inversiones y de mayor productividad, pero a su vez te causan algunos problemas. El más común es lo que se conoce como la famosa enfermedad o síndrome holandés. ¿Qué pasa? Que cuando tenés estos influjos de dinero y estos gastos tan grandes, generás presiones inflacionarias que hacen que el país pierda competitividad porque tu tipo de cambio real se aprecia, se vuelve menos competitivo, lo que afecta al sector exportador tradicional. Entonces, históricamente se han dado muchos ejemplos donde estos grandes proyectos, ya sea explotación, en el caso nuestro estamos hablando fundamentalmente del canal interoceánico, en otros países, digamos... el petróleo. Petróleo. Pero bueno, son minería. enfermedades a futuro que podría contraer este país si ese tipo de proyectos se llegaran a materializar. Pero es bueno que comencemos ya a pensar en eso, ¿no? Porque también tiene otras ramificaciones. Hablemos de otras cosas concretas que se mencionan en este estudio. Hablan de que hay una baja en el poder de compra de los nicaragüenses. ¿Eso es efecto de la inflación o de qué factores? Lo que estamos observando es de que, digamos, algunas tendencias de mejora gradual que se estaban observando en los 2 últimos años se están comenzando a revertir. Por ejemplo, el número de hogares que dice que tienen mayor poder de compra que el año pasado ha disminuido, y concomitantemente el número de hogares que dice que tiene menor poder de compra que el año pasado ha aumentado, y ha habido un cambio en el neto, y esto se debe, esto es consistente un poco con dos cosas: la desaceleración de la actividad económica, y segundo, alzas en los precios de alimentos, en el precio de energía y transporte. O sea, hemos notado que los consumidores están reportando una mayor preocupación con el alza en el precio de la energía. ¿Qué dicen los empresarios? Los empresarios en también, el informe de las encuestas que ustedes han realizado. Los empresarios también están mostrando un menor optimismo sobre la situación económica que en informes anteriores, que de nuevo es consistente con lo que estamos viendo en la desaceleración de la economía. Una de las cosas que hemos observado consistentemente en las encuestas es que están muy en línea con lo que se ve en la parte de los números, ¿no? En la parte económica. Por otra parte, los empresarios están mostrando un mayor optimismo del clima de inversión, posiblemente porque el año pasado se dieron muchas inversiones, y un poco menos de desconfianza en el sistema judicial, aunque sí sigue mostrando desconfianza. El día de hoy se publicó en el diario La Prensa una amplia entrevista con el presidente de FUNIS, el doctor José Benor Taboada, en este caso hablando de sus actividades privadas y la de su bufete legal, el Consortium Taboada, involucrado en 2 casos que han estado en el centro de la polémica pública. Por una parte, su representación del empresario chino Wang Jing y la concesión canalera, que ha sido cuestionada por diferentes sectores, incluido FUNIDES, en algunos casos directamente por violación a la Constitución, y por el otro lado su representación de la empresa Albimer, que fue escogida de dedo en una concesión
en un contrato de la aduana que luego fue refrendado por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Otro caso que ha sido cuestionado por el propio sector privado, por distintos sectores que lo señalan de ser un contrato poco transparente e incluso perjudicial para el Estado. ¿Cómo maneja FUNIDE esa dualidad entre el discurso y la posición que han mantenido ustedes siempre demandando transparencia y demandando que funcione la institucionalidad, y por otra parte que su presidente en sus actividades privadas aparece, digamos, avalando contratos o concesiones que son completamente contrarias a ese planteamiento? Sí, bueno, yo no puedo opinar sobre las actividades profesionales del doctor Taboada, pero sí te puedo garantizar que no influye en ninguna forma en las actividades de FUNIDES por varias razones. Primero, en FUNIDES tenemos un código de conducta que especifica las acciones que se deben tomar en caso de conflicto de interés o potencial conflicto de interés, porque a veces es conflictos potenciales, no actuales, donde se establecen procedimientos durante la persona involucrada no se involucra en las decisiones que se puedan estar tomando. En segundo lugar, FUNIDES tiene un directorio muy diverso, es una institución colegiada, o sea, es un directorio colegiada donde el presidente, por supuesto que es una figura muy importante, pero es uno más de varios directores, ¿no? Una prueba palpable de que no hay interferencia es que FUNIDES sacó un comunicado cuestionando el proceso, cuestionando la falta de discusión y haciendo preguntas sobre varios temas de interés nacional. Y el presidente de FUNIDES se retiró de la discusión porque reconoció que había un conflicto de interés, pero bueno, una cosa es retirarse de una discusión para que aparezca un comunicado, pero sigue siendo el presidente de FUNIDES. La concesión va a estar ahí durante 50 años. ¿Usted no cree que eso afecta la credibilidad de la institución, que quien la preside está al mismo tiempo, digamos, avalando esa concesión que tiene todos esos cuestionamientos? No, porque la institución tiene su propio criterio, o sea, la institución sigue marchando como siempre ha marchado. Yo tengo 6 años de estar involucrado con FUNIDES y nunca he visto ningún caso de ningún director que quiera interferir en alguna decisión, tomando en cuenta sus propios intereses o sus propios pensamientos, ¿no? O sea que la institución es bien fuerte, es una institución que tiene sus propios criterios y que los sigue manteniendo, pues. Pero ahora aparece este segundo caso de esta empresa Albimer, que fue escogida de dedo por la Dirección General de Aduana. Hay gente que dice, esa violación a los procedimientos normales para seleccionar una empresa de una inversión de este calibre es un acto de corrupción. Ahora, ¿qué pasaría si otros miembros de la directiva de FUNIDES se involucran en ese tipo de actividades que entran en contradicción con su propio discurso, con su propio principio? Yo no sé si es un acto de corrupción, lo que sí es que FUNIDES siempre, tanto en el caso del canal como en este caso, ha opinado que estos son cosas que deben estar sujetas a un proceso de licitación, o si hace una contratación directa, explicar exactamente por qué se está haciendo. Pero para resumir, doctor, ¿no afecta la credibilidad de la institución en que el presidente tiene dos sombreros? Pues por una parte tiene el sombrero de la promoción de la transparencia y la institucionalidad, y por otra parte en su práctica empresarial está representando cosas que lo contradicen. Yo creo que no, porque la institución tiene, como dije anteriormente, su propio criterio, su propio pensamiento, y repito, aquí yo no estoy opinando o juzgando actividades profesionales del doctor Taboada. Aquí lo que estoy diciendo es de que FUNIDES como institución tiene un norte, una visión que continúa y que es independiente de un director en particular. ¿Están preparando para el segundo semestre algún estudio particular sobre temas específicos como lo han hecho antes? Sí, estamos ahorita preparando un estudio sobre la disponibilidad de crédito de mediano y largo plazo, que posiblemente lo comencemos a discutir con, digamos, los actores centrales en el próximo mes para luego darlo a conocer al público. Estamos también comenzando un estudio sobre los retornos a la educación en Nicaragua y estamos conversando con el Banco Mundial para ver si organizamos algún tipo de evento relacionado con la educación.
Posiblemente también vamos a entrarle un poco al tema de la seguridad social en el sentido de darle a la población algunas ideas de cuáles son los criterios que podrían o deberían regir una reforma de la seguridad social. Que según el gobierno pues está en la agenda pública y próximamente se retomará esta discusión. Gracias, Parece doctor. que se está retomando, sí. Muchas gracias. Gracias, doctor Muñiz. Vamos a una pausa, regresamos con Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y los conciertos de Antología de la Música Testimonial.